Estamos de regreso acá en el matinal, un nuevo día por las pantallas del canal 22, Atacama Noticias Televisión. Como se los comenté al irnos, ¿cierto? Antes de irnos a la pequeña pausa comercial, vamos a hablar sobre un campeonato que se va a realizar y les voy a presentar a la persona, ¿cierto? Al atleta que nos está acompañando esta mañana acá en el matinal. Él es Eduardo Tapia, presidente de los atletas senior de Copiapó. Así que le quiero agradecer el haber venido y vamos a conversar de todo al respecto y conocerlo un poquito más también. Así que muy bienvenido sea. ¿Cómo se encuentra usted? Buenos días. Bastante contento y un poco ansioso a la vez. Me imagino, claro. Sí, qué bien. Primeramente, conocerlo un poco más, que nos hable, ¿cierto?, un poco de usted, del tema del atletismo, ¿cierto?, y cómo fue su iniciación en esto, cuánto tiempo lleva siendo atleta, compitiendo. Bueno, yo soy proveniente de la ciudad de La Serena. Hace muchos años, por allá por el 89, vine a vivir a Tierra Amarilla por trabajo y ahí tuve la suerte de conocer a Pedro Rojas, que es un atleta destacado en la comuna de Tierra Amarilla, y él me invitó a participar en lo que es el atletismo y desde entonces hago actividades deportivas. Yo nací como deportista en la comuna de Tierra Amarilla, antes de eso solamente trabajaba, ¿no? ¿Y nunca se dedicó a ningún tipo de deporte o realizó algún tipo de ejercicio? No, hacía fútbol. Ya. Lo normal cuando uno vive en el campo, porque soy persona de campo, entonces hacía solamente fútbol y me llamó mucho la atención esto de salir a trotar y de hecho participé en una corrida de aniversario Tierra Amarilla en esa época. Fue como su primera instancia, claro, de acercamiento al atletismo. Claro. Y eso fue no porque haya conocido a Pedro, sino que porque yo vi en el techado que había un papelito invitando a una corrida y me interesé y quise participar y desde ahí, sin tener conocimiento de esto de correr en la calle, me di con todo, ¿no? Pues después de la partida, con todo para llegar a la Plaza de Tierra Amarilla, porque partimos en la población de Uribe. Y bueno, y ahí obviamente hice pasar susto a Pedro Rojas, que era el competidor fuerte que tenía la comuna, y ya al último metro me anduvo ganando, pero... No le puedo creer. Claro, yo le iba ganando a él, pues, no le puedo creer. Y él ya faltando como 200 metros para llegar a la plaza ya me pasó y ahí después conversamos y me dijo que lo tenía asustado, me preguntó de dónde era, que nunca me había visto. Que tenía condiciones. Claro, y ahí partió todo el tema de lo que es el atletismo y me invitó obviamente a entrenar, a participar en las actividades deportivas, me trajo a competir. No, y tuvo una gran resistencia, a pesar de que nunca había realizado una corrida, simplemente el tema de fútbol. Claro que en el fútbol igual uno tiene que tener harta resistencia, es distinto, pero claro, igual es más constante. Sí. Entonces no hay detenciones, es algo que tiene que seguir el ritmo siempre, harto aguante. Entonces hacerle el peso a él, ¿cierto? Y que él también se lo hiciera notar, saber, es porque tenía bastante condiciones. Claro, ahí yo también me di cuenta yo mismo también que tenía esa habilidad y de ahí ya me hice muy amigo de él y empezamos a entrenar y me empezamos a venir, por ejemplo, se hacía para el 1 de mayo en la corrida del trabajador acá en Copiapó y de ahí partí ya a competir, me gustó mucho más. Y ahí quería competir en todo. Claro, y ya de ahí, bueno, en ese tiempo competí la categoría trabajador. Y me acuerdo que salí segundo porque me ganó una persona que venía de Calama. Y el próximo año yo gané mi categoría y pude correr solamente 2 años en esa categoría. Después los profes que organizaba, como ya me empezaron a conocer y vieron que tenía buena resistencia y era rápido, al tercer año me dijeron, no, usted no corre en la categoría trabajador, usted corre en todo competidor. Entonces tuve que correr contra Pedro Rojas, subiendo el nivel. Mario Sala, que era un corredor muy bueno, Bordones de Vallenar, que eran corredores bastante buenos de ese tiempo, y ya de ahí ya no paré, pues ya seguí. Y bueno, y obviamente Pedro Rojas me empezó a invitar a competir, me invitó a Santiago a correr para el día del 12 de octubre, el día de la Hispanidad, 42 kilómetros. Y yo
Bueno, cuando me lo propuso le dije yo no. ¿Cuánto era lo máximo? 21K que corría, ¿no? No, yo no tenía idea cuánto era correr 21 o 10 o 42, nunca lo había hecho. Entonces, porque la distancia de la corrida de ese aniversario de Tierra Amarilla era como 6, 7 kilómetros, era poquito. Ah, era poquito. Claro, entonces desconocía cómo me podía sentir corriendo distancias más largas. Y él me propuso de ir a Santiago a correr 42 kilómetros y bueno, yo le manifesté ahí que no tenía recursos económicos para ir y él me ofreció pagarme todo y fuimos a Santiago. ¿Y qué tal le fue ahí? Sorprendido yo, el Pedro y más que yo, porque estaba sorprendido que yo quedé dentro y llegué en el lugar 68 de la general de miles de corredores, de muchos que corrían. Y eso me llevó a darme más confianza y a entrenar con él y ya después al tiempecito, después ya empecé a hacerle collera a Pedro Rojas, empecé a superar porque él fue mi mentor, mi preparador. Se suele decir eso, que después se supera, el alumno supera al maestro. Claro, me costó por lo menos sus 4 o 5 meses de poder superarlo y ya después de ahí ya yo fui muy fuerte en lo que es el atletismo. Y él me invitó también por el 2005, por primera vez, a correr al Club de los Atletas Senior en Copiapó. En ese tiempo había una competencia, un nacional de homenaje a Crispín Bordones, cuando él estaba vivo. Tenía 102 años en ese entonces. Y de ahí yo gané mi categoría, corrí solamente los 21. Desde entonces ya no paré, ya seguí compitiendo. Y tuve 7 años consecutivos siendo campeón nacional en 21 kilómetros. ¡Oh, invicto! Claro, después obviamente ya bajé un poco el ritmo, pero sí después ya participé en otras disciplinas como los 10.000 metros planos, los 5.000 metros planos y no me iba tan bien porque me faltaba trabajo de pista, entonces empezamos a venir a trabajar al estadio antiguo de Copiapó, donde había pista, el que hoy en día es solamente fútbol. Y ya ahí mejoré bastante, entonces después debuté el 2006 en el Zonal Norte de Antofagasta, donde gané mis 3 pruebas y fui como una novedad en el atletismo de fondo para el norte, porque siempre lo ganaba Ricardo Saldívar, que era de Arica. Entonces de ahí ya tengo muchísimos triunfos, ya después me aventuré más, empecé a ir a las maratones a Santiago, a Viña. Corrí también, fui a Villarrica a correr un trail de 70 kilómetros. El 2012 hice un agradecimiento a la comuna de Tierra Amarilla por apoyarme en la parte económica y en la parte económica para poder salir a competir. Y hice una avenida desde Caldera, Copiapó, Tierra Amarilla, de una sola tirada. ¡Ay, qué atroz! Fue por allá para el aniversario de Tierra Amarilla. Entonces consistí en partir en Caldera súper temprano, pasar por Copiapó, de entrar en la plaza Copiapó y de ahí seguir a la... ¿Y en cuánto tiempo se logró eso? 9 horas. 9 horas. 9 horas corriendo. Increíble. Sin detenerme. Sin detención. Con toda una logística donde tenía ambulancia, estaba escoltado por carabineros. La Municipalidad de Tierra Amarilla me proporcionó todos los líquidos, vehículos para poder trasladar a las personas que estaban a cargo de mi salud, que llevaban los líquidos. Súper bien, fue bien comentada, salió varios medios porque teníamos, me acuerdo, en ese tiempo en una de las camionetas iba transmitiendo por radio la corrida y estaba conectado a varios medios de acá de la región. Apellido Bordones, parece que era el caballero de la radio de Tierra Amarilla. Entonces él transmitió a muchas radios, entonces tuve casi todo un día Copiapó ahí preocupado de si llegaba o no llegaba. La cobertura, llegaba. claro, la expectación, Claro, tantas bonito. horas también. Sí, y de hecho partí muy tarde, la idea era partir a las 7 de la mañana en Caldera, pero la alcaldesa, la señora Brunilda, también estaba de alcaldesa en ese tiempo, se demoró en una actividad, entonces me dio la salida muy tarde, porque ella me tenía que darme la salida desde Caldera. La partida. La partida, claro. Y me pilló todo el sol muy fuerte en todo lo que después de ahí, ahora actualmente donde está el aeropuerto, de ahí para arriba fue
fatal el sol, me pegaba en la espalda, era muy fuerte, pero debido a eso el ritmo fue un poquito más lento, pero llegué. ¿Y cuál era la importancia de salir temprano? Porque tenía que llegar más o menos justo cuando estaba el desfile en la comuna de Tierra Amarilla, pues del aniversario, donde había muchas autoridades y de hecho mucha gente. Y yo pensé que como salí tan tarde ya que no iba a haber nadie para mi llegada, esa es la preocupación lo que pensaba que usted. había. Claro. No tanto de mí como corredor, sino que de las personas que estaban a cargo de la organización. Claro, del comentarista, de todo eso. Pero me encontré una sorpresa que cuando yo llegué a Tierra Amarilla, cuando entré a la comuna, estaba toda la gente esperándome. Eso fue muy, qué bonito, muy espectacular, también. muy bonito. Y eso hay, por ahí videos, hay recuerdos de eso. Hay registro de sí, eso. hay de eso, hay registro. Harta expectación, me imagino, porque tantas horas y un trayecto gigante, también Claro. hartos kilómetros. ¿Qué pasa por su cabeza en ese momento? O sea, en este trayecto tan largo, ¿qué hay en su mente? ¿O trata de poner su mente en blanco? ¿Cómo lo hace para tener ese aguante y enfocarse en el destino? Bueno, de ahí empecé a darme cuenta de muchas cosas. Pues ahí pasan, en el momento de la carrera, pasan muchas cosas por la manera de vivir de uno, o por qué no lo hizo cuando estaba más joven. Y era como también una novedad y ser fuerte para poder aguantar todo lo que se me está dando en el momento, porque en cierta parte sentía ardor en los pies. Me acuerdo que por ahí, por la altura de estar en la Universidad Santo Tomás, me tuve que hacerme ver, la paramédico me vio los pies y eran las ampollas que se estaban empezando a reventar, entonces me fajó ahí, me puse unas gasas y así pude lograr de llegar a Tierra Amarilla. Y el dolor también, tratar de anularlo un poco para poder seguir tratando, porque no tenía que parar, porque si paraba en ese momento pues me iba a costar era retomar, peor, porque claro. ya la musculatura ya venía... Y se empieza a enfriar. Claro, y aparte que venía bastante golpeada ya por tanto correr en el asfalto. Pero no, bien, de ahí busqué la manera, o sea, no me di cuenta realmente cómo me preocupaba un poco el ardor de los pies, ¿no? Pero darme cuenta así 100% de muchas cosas no era. Y bueno, después obviamente cuando ya entramos ahí en la UDA hacia arriba, llegó motos de carabineros a escoltarme, a detener el tránsito, y eso me da como un aire extra como para... De energía. Claro, para llegar, seguir corriendo. Claro, y ver que ya queda menos, a lo mejor esa ansiedad también le da esa energía de que ya queda poco para el trayecto como final, ya y ahí pasó la entrada por distancia Colipía mayor. hacia la plaza fue extraordinaria, había mucha gente, me estaba esperando en ese momento la autoridad política de turno en la plaza, me entregaron como un diploma así para yo llevar a Tierra Amarilla, ese era el objetivo, traer algo, un regalo desde Caldera, pasar por Copiapó a Tierra Amarilla y llevar un presente a Tierra Amarilla, y ese era el objetivo. ¿Y nunca había hecho ese trayecto? No, primera vez. O sea, eso me atreví porque cuando yo fui a Villarrica a hacer la ultra, yo salí tercero, compitiendo, desconociendo la distancia y el lugar. Salí tercero a nivel nacional de esa ultramaratón, y corriendo con un corredor muy conocido para el sur de las ultras, que como Valdebenito, que en esos muchos años atrás salió varios veces en los medios, le hicieron varios reportajes, porque una persona que corría iba al extranjero a correr una prueba de 24 horas, algo así, o 48 horas de Arizona parece que era, pero era una persona bien fuerte en lo que es el fondo. Y eso, después yo dije, bueno, si pude hacer 70 kilómetros, veamos si puedo hacer 100 kilómetros, que más o menos hay entre Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla. Entonces me puse a esa prueba y quise hacerlo y me resultó, gracias a Dios. ¡Uy, qué atroz! Pero yo no sé, me imagino porque son hartas horas, entonces a veces
la mente es la que juega en contra, ¿cierto? Sobre todo para los atletas, porque la mente igual es súper poderosa. Y a veces el cuerpo sí aguanta, pero es la mente la que a uno le dice, no, para, detente, no sigas. Entonces ahí hay que tener una mente bien fuerte, robusta y luchar contra eso, porque a veces la mente es la que nos juega como un poco en contra. Bueno, ahora ya con 20 años de competencia, ya eso ya yo me doy cuenta. Sé que la mente hay que ser fuerte, porque en el caso en este momento de la situación que estoy como organizador, como presidente del club y organizador del Nacional, entonces estoy enfocado con mi mente en dos partes. Una, de que eso salga todo bien, salga bien atractivo, bien bonito, quedemos bien parados como club, como región, y otra la parte preparación física para mis pruebas, porque igual voy a competir. Obvio, no, y comentarle a la gente que también partió como a esa edad de los 40, 41 años. A los 43 años. A los 43 años siendo atleta, imagínense. Y todo el potencial que tiene. Sí, y gracias a Dios, no sé si será por mi condición de trabajo, no he tenido grandes lesiones, pero porque en el campo uno trabaja brutalmente, hace fuerza, bastante fuerza en los trabajos de uno, entonces es bastante bruto en esa parte. Y sí, no ha tenido lesiones, o sea, grandes lesiones que lo han tenido que obligar, ¿cierto?, a detenerse un poco, un tiempo, parar. No he tenido, por eso digo yo que eso parece que me ayudó mucho de tener en mi cuerpo como preparado, porque hacía mucha fuerza en mi trabajo, muy bruto, y eso parece que me ayudó mucho a no tener o preparar mi físico para poder competir. Solamente faltaba darme cuenta que tenía esa resistencia de poder correr larga distancia. Sí, porque ese es el terror igual de todo atleta, porque lo limita bastante. El tener una lesión ya hace parar, ¿cierto? El estar fuera un tiempo también y el volver a retomar es todo un proceso. Claro, yo me doy cuenta de mis pares, de las otras regiones, conozco los atletas que me conocen, a veces se pierden por 1 año, 2 años y dicen me tuve que salir porque tenía esta lesión en tal parte y para poderme recuperar y volver. Yo, gracias a Dios, no he tenido lesiones, dolencias, la lesión como más grave, un problema en la ingle que tuve un tiempo, pero me traté bien. Y a veces hay dolores por el nervio ciático, por el golpe del cemento, sí, porque alto impacto igual. Claro, muchísimo, entonces... pero bueno, pero no han sido limitantes. No, nunca se me ha impedido, incluso he ido hasta con ciática a correr. Ay, qué tengo muchísimas historias en cuanto... Pero ahí se le pasa todo, yo creo que en el momento de la carrera es como que no siente nada, no hay dolor, no hay nada. Sí, me acuerdo cuando fui a Serena y estaba muy mal, con mucho dolor de espalda, me tuve que salir de los últimos en la corrida y me costó como 5 minutos en tomar el ritmo y después ya me fui. Y nadie lo paró. Después cuando premiaron salí ganador de la categoría. Mire. Y los demás me miraban porque yo no me podía parar donde estaba sentado después que se enfrió el cuerpo. Y me miraban y decían, mira, y ese lo ganó. Y decían las otras personas que estaban alrededor. Pero me han pasado hartas cosas y bonitas. En cuanto al atletismo. Y conocer a estas personas, me imagino, harta gente. Bueno, se me agrandó el país por el atletismo. Yo empecé a conocer Santiago, después me acuerdo me invitó Pedro a Arica, ya después las corridas ballenas no me las perdía, la de Serena, Coquimbo, Santiago, empecé a conocer Viña, Valparaíso. Después de ahí ya obviamente todo lo que es el norte y parte del sur. El sur no conozco tanto, pero he competido bastante en los nacionales y de ahí también se me agrandó el mundo, porque fui el 2008 por primera vez a un sudamericano, Rosario. ¡Qué bueno! Después de ahí obviamente ya Perú, Brasil, Colombia. Y después obviamente me di un gusto deportivo ir a un mundial a Málaga, estar 12 días en España, ya. No, ha sido increíble, claro, ya he pasado por alto, demasiado, o sea, esa disciplina que tiene, esa perseverancia, o sea, tiene resultados. Claro, y han dado, bueno, los resultados a nivel internacional me han costado, me han sido más difíciles, pero a nivel nacional soy, dentro de mi categoría, un atleta fuerte todavía. Sí. Estoy dentro, siempre peleando los 3 primeros lugares. Nunca me quedo más allá del
quinto lugar, siempre estoy dentro de los... Ahí está peleando siempre, punteando. Y se me conoce a nivel país por eso. Qué bueno, qué orgullo más grande. ¿Y cómo es el tema también de la recuperación post-competencia? O, no sé, el trayecto que hizo desde Caldera, por ejemplo, hasta Tierra Amarilla. ¿Qué pasa después? Cuando ya tiene que parar la marcha, ya cuando empieza, ¿cierto?, a enfriarse el cuerpo, ya empieza a sentir todo, ¿cierto?, los dolores, a lo mejor empiezan a dar calambres, también, no sé, el tema de las ampollas también de los pies. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace? ¿Está acostado? ¿Hay recuperación con qué? Mire, en esa parte también he sido como bien privilegiado, no me cuesta mucho recuperarme. Yo me acuerdo que cuando hice la corrida de aniversario de Tierra Amarilla, tuve 1 hora más o menos tendido, una buena ducha y después me puse los calcetines, las zapatillas y me fui a la plaza de Tierra Amarilla. No le puedo creer. En la noche había un conjunto musical tropical que sí, y que a mí me gustaba en ese momento, entonces fui a participar. No. Claro, obviamente con algo de dolor, pero estuve ahí. Oh. Y por ejemplo, las corridas de la Maratón de Santiago, yo a las 2 horas ya estoy, no 100%, pero ya estoy bien hábil, ya bien recuperado en la corrida de los campeonatos y me recupero súper rápido y es por eso que siempre participo en 3, 4 pruebas y me siento súper bien en eso, no me complica. Y parece que la parte de la genética de uno... sí, le favorece, ahí. Lo acompaña. Claro, sí, lo único que digo yo, ¿por qué me descubrí tan tarde? Porque si hubiese, no sé, en el colegio yo solamente hacía fútbol, y estaba siempre dentro de los primeros equipos en el colegio, pero nunca se me dio por participar en el atletismo o los profes que me hicieran correr en ese tiempo me hayan descubierto como... Claro, hubiese descubierto que tenía esa habilidad. A temprana edad. Claro, entonces es muy probable que hubiese sido un deportista de élite. Es muy probable. Lo más probable, claro, yo creo. Sí. Quería preguntarle por el Campeonato Nacional de Atletismo Máster de Chile, para que nos diga cuándo va a ser, las fechas, los horarios también, el tema de los competidores, cuánta gente viene, ¿cierto? Mire, el Campeonato Nacional nosotros lo venimos trabajando ya un poco más de un año, porque en junio del año pasado nos adjudicamos en Santiago, en la reunión que se hacen con los presidentes de todos los clubes que pertenecemos a la Federación FEMACHE, y se postula al Nacional. Y yo postulé, bueno, antes ya lo habíamos conversado en el club, si postulábamos al Nacional y mis compañeros me dijeron que sí. Lo postulé en Santiago y lo adjudicamos, éramos 3 sedes, está Copiapó, Arica y Temuco, y optaron los atletas, los presidentes por Copiapó, y desde entonces que estamos trabajando para desarrollar este torneo. Y bueno, obviamente de ahí ya llegué a la región dando a conocer que lo habíamos adjudicado, pero teníamos que reunir varios requisitos y uno de ellos era de tener el apoyo de la autoridad política vigente en la región. Entonces hicimos conversaciones con el gobernador, que era don Miguel Vargas en ese entonces, y don Marcos López, y ellos dos nos firmaron la carta de compromiso de apoyo al club para poder realizar el Nacional. Y las presentamos en Santiago y los dieron el visto bueno, y ya de ahí empezamos a trabajar por todo un proceso estadístico que se hacen primero las bases, donde uno pone las reglas del juego, de las competencias, después las publica en una página que tiene la federación, que es sporting.cl, y desde ahí obviamente los presidentes de los clubes la van revisando y los atletas también, y van buscando sus pruebas y sus horarios y para poder competir. Y ahí pasa un proceso que uno da un tiempo de límite de inscripción y las inscripciones cerraron el 20 de octubre de este año. Desde ahí hubo una revisión porque había como una exigencia de que todo atleta de la federación, de todo atleta que pasara por el Nacional de Copiapó, y a estar vigente para poder competir en el Sudamericano que se hace el próximo año en Santiago. Entonces ahí hubo el interés de mucha gente a nivel país de venir a participar, claro, con mayor razón. Pero antes de eso ellos también tenían otra exigencia, que tenían que cumplir un torneo antes del Nacional.
y todas las regiones respectivas hicieron sus torneos o participaron los atletas en las regiones vecinas para poder clasificar y estar en el nacional, y esa fue una de las razones que llegamos a tener una gran cantidad de atletas. Es como estamos en este rato abarcando como el récord de atletas en un nacional, que son 841 personas entre hombres y mujeres desde los 30 años hacia arriba, que sí es una suma bastante no menor, alta. Sí. Nosotros cuando lo propusimos hacer en el nacional dijimos ya, con 600 atletas que vengan a Copiapó los vamos a hacer famosos. Pero no pensábamos que íbamos a pasar de esa meta. Y la superamos con creces y después ya cerrar las inscripciones, se hicieron todas las partes logísticas y ya, bueno, obviamente nosotros en ese proceso también postulamos a proyectos, porque realizar un torneo de atletismo máster en la región los costos son bastante altos, por el hecho de que no tenemos en la región todo el personal adecuado, calificado en este tipo de competencias, como por ejemplo un profesional de fotofines, jueces calificados con reglamentos JAF y WAMAN que te exigen las federaciones, y eso encarece bastante el torneo. La página Sporten, que es de Santiago, también hay que pagarle, la que hace la parte logística, contratar todos esos servicios a nosotros, más la premiación, que mandamos a hacer 1.600 medallas que están en juego en este momento por toda la cantidad de atletas que van a venir. Todo eso tuvo un costo bastante alto. Nosotros este rato bordeamos a los 45 millones de pesos el nacional. Entonces por eso que tuvimos que postular a un proyecto FNR que se nos adjudicó por sobre 14 millones de pesos. Después postulamos a otro proyecto por intermedio de la municipalidad de 13 millones y medio también, y de ahí obviamente salimos a golpear un poquito las puertas a las empresas que son un poco reacias a apoyar otra actividad que no sea fútbol, sí, que nos ha costado bastante, y no es mucho el aporte, pero sí están ayudándolo, y de ahí ya obviamente tuvimos que dar una cuota fija por atleta que viene a competir, que no deberíamos cobrar por venir a competir, pero lamentablemente para poder llegar a la suma que necesitamos tuvimos que buscar esa opción, y que siempre se hace. En muchas regiones depende de lo que paga el atleta para hacer el nacional, y a veces no tiene todos los requisitos que debería tener, porque los montos o la cantidad de atletas no son muchos. En este caso nosotros vamos a poder tener todos los requisitos, porque el atleta lo que paga y la cantidad de atletas suma bastante dinero, y lo va a permitir costear todos los gastos para que esto no falte nada, porque hay que contratar ambulancias, buses para mover gente, y nosotros los jueces generales los tuvimos que traer de Concepción. Son 3 personas de Concepción, uno de Los Andes, uno de Coquimbo, más ocupar los jueces calificados que tenemos en la región, que no son muchos, son poquitos. Los niños jóvenes que hacen atletismo, que ellos participan en cursos de capacitación y tienen su licencia para jueces, pero igual es poquísimo, es bajo el grupo, y así, y más todas las personas que tenemos que reunir para tener lo que es la cámara de llamado, cámara de premiación, la parte logística técnica de las colaciones, los almuerzos, mantener los baños en buenas condiciones, el recinto limpio, ordenado, y se necesita mucha gente para poder trabajar, y hay que conseguir recursos para poder pagarle a las personas, porque cuesta encontrar personas que vayan a hacer un trabajo de 3 días y claro. Que sí, eso pues hemos trabajado muchísimo, nos hemos preocupado de la logística bastante. Tuvimos que, anexos de todos los implementos que tiene el estadio, que son como toldos, sillas, mesas, igual nosotros tuvimos que aportar construir 4 toldos grandes, porque como son gente adulta, por los calores que van a hacer esos días, que sí tenemos que prepararlos bien en ese sentido, y hemos invertido bastante. Bueno, obviamente toda la inversión va a quedar
en el club para después poder hacer otra trabajo actividad. En torno a un campeonato. Sí, tiene son hartas trabajo. cosas que hay que ver, nada se puede dejar cierto de lado, nada puede quedar ahí como al azar. ¿Cuándo va a ser efectivamente, concretamente el campeonato? 21, que va a ser día jueves 21, viernes 22 y sábado 23 de noviembre. Son 3 días de competencia y por la alta cantidad de atletas que vienen al torneo, partimos el día jueves en el estadio a las 7:30 de la mañana, súper temprano. Que sí, desde ahí hay un cambio para la actividad a la 1, para poder que los jueces almuercen, y a las 2 tenemos solamente 1 hora para que a las 2 de la tarde se retomen las competencias de nuevo, y de ahí se hace otro alto para la ceremonia de inauguración, que va a ser el día jueves a las 5 de la tarde. Va a durar más o menos como 1:20 la ceremonia de inauguración, y después obviamente de ahí se sigue compitiendo hasta las 9:30 de la noche, que va a terminar el primer día. Y ese primer día, el día jueves, paralelamente también a las 8 de la mañana va a partir una prueba, porque van a haber 2 pruebas en el Parque Caucari, porque quisimos mostrar también la región, verlas, aprovechar las cosas bonitas que se están haciendo, los espacios, y ver que también en el Caucari se puede hacer deporte. Entonces pedimos la autorización para ocuparlo y se nos otorgó. Ahí se van a realizar los 10.000 marchas, que es la prueba que se camina rápido, tiene una modalidad distinta. Y después, terminando la prueba de la marcha, vienen los 10 rutas. Hay 5 vueltas en el recorrido que tenemos, que va a medir 2.000 metros el circuito. Y el día viernes, nuevamente, partimos en el estadio a las 7 de la mañana. De ahí también hasta la 1, después a las 2 siguen las competencias hasta las 7 de la tarde. Y paralelamente el día viernes en la mañana, a las 8 de la mañana, se va a realizar el cross, que es en el sector Complejo La Vertiente, ahí entre Magisterio y Cordillera, o la subida Titil Bajo, como se conoce. Nosotros tenemos ese recinto acomodado y ahí construimos una pista especial que tiene 1 kilómetro, que tiene muchas subidas y muchas bajadas, y el atleta la tiene que repetir 8 veces, porque el cross tiene 8.000 kilómetros. Que sí, ahí eso va a ser el día viernes. Y el día sábado, obviamente, se parte de nuevo en el estadio en la mañana temprano, y paralelamente a las 7 de la mañana van a salir 2 buses con los atletas, que los vamos a llevar al sector de Chamonate, donde vamos a hacer los 21 kilómetros. Y eso más o menos va a durar allá como 2 horas y media, no más de 3 horas, para hacer los 21. Después volvimos al estadio de nuevo, porque todas las pruebas de calle solamente se hace la competencia, y después se devuelve al estadio para hacer la premiación de los atletas ganadores de cada categoría, porque nosotros en el atletismo máster competimos de 5 años en 5. Entonces son muchos los ganadores ¿Pero la ceremonia como de premiación se hace al final de todo, o cada vez que termina la prueba se hace el tiro de la premiación? No, la premiación se hace entre 10 a 15 minutos después que termina la prueba. Está la empresa Sporten. Todo esto pasa porque se hace la prueba, está el photofinish que da los resultados. El photofinish le pasa todos los tiempos a Sporten. Sporten lo saca por planilla y busca al tiro quiénes son los ganadores por categoría, y eso baja como casi al inmediato a la mesa de premiación, y ahí obviamente se va llamando a los atletas y se le va premiando. Que sí, paralelamente a las competencias van las premiaciones casi automáticas. De una forma también más práctica, más ordenada, porque tanta gente que va a estar compitiendo también. Claro, si esperara, tendríamos que hacer un día más de competencia para las premiaciones, porque es muchísimo. Que sí, por eso se hace paralelamente las premiaciones, que sí, las actividades en el estadio van a estar full todos los 3 días. Y bueno, y en las pruebas de calle, de que están fuera del recinto, obviamente no va a haber premiación, pero ahí se trae para que los compañeros de ahí aplaudan a los ganadores de cada prueba de afuera del recinto.
Increíble la cantidad de gente, ¿cierto?, que mueve el atletismo. Sí, nosotros, los clubes que pertenecen a la Federación FEMACHE son 76 clubes a nivel país. De esos 76 clubes vienen este rato a competir a Copiapó 64. Más tenemos 5 países invitados como Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Perú. No son muchos los atletas que vienen de los países sudamericanos, sino que son algunos que ya saben que el sudamericano va a estar en Chile y vienen más o menos a medirse, a ver el nivel competitivo que tenemos los chilenos. Para ver más o menos cómo va ahí el nivel, para ver cómo sus preparaciones también, yo creo, planificarse. Claro, ellos se van planificando de esa manera y muchos vienen a ver el nivel. El nivel. Y eso también, bueno, no por el hecho de ser un campeonato nacional, tampoco se les cierra las posibilidades que vengan desde afuera, porque cuando Perú o Argentina o cualquier país sudamericano hace su nacional, nosotros como chilenos también podemos ir a la opción también de participar. Claro, a competir ante ellos, que sí, no hay problema en eso. Claro, no está esa limitante. No está la limitante y tampoco está la limitación de la federación de que uno, como los atletas jóvenes, que tiene que hacer una marca X para poder estar en un evento. Acá solamente competir antes de y estar bien preparado para poder ir a la Claro, como el requisito es competir primeramente a lo mejor en uno regional para poder pasar al nacional, después nacional para un sudamericano. A un sudamericano. Por ejemplo, todo aquel atleta chileno que no alcanzó a inscribirse porque quedó muchos atletas fuera, va a haber una oportunidad el próximo año, el 2025, va a haber un torneo nacional que se va a llamar de pruebas combinadas, que son varias pruebas, pero te premian con una sola medalla. Tienes que, por ser en el caso yo, fondista, tengo que hacer 5.000, 10.000 para poder ganarme una medalla si estoy dentro de los premiados. Y ese torneo va a calificar para poder estar en el Sudamericano de Santiago. Más todos los atletas que ya pasaron por Copiapó. Obviamente también, seguramente que el próximo año muchos vamos a querer ir a los torneos de las otras regiones para ir viendo cómo va la preparación de nosotros para hacer buen papel en Santiago. Obviamente que sí. ¿Cómo es su preparación? ¿Cómo la hace? ¿Cómo parte su día? ¿Cuántas veces a la semana practica, entrena? Bueno, es relativo, como es, por ejemplo, los atletas que ya están retirados del mundo laboral. Ellos entrenan prácticamente mínimo 3 días a 4 o 5 días en la semana. El atleta que todavía está en la parte laboral, eso va dependiendo de sus turnos, porque hay muchas personas que hacen deporte competitivo, pero trabajan en las empresas. Entonces, cuando están 7 días trabajando, obviamente no entrenan, pero cuando están con descanso aprovechan de entrenar. O algunos que son más dedicados, lo hacen mañana y tarde para poder recuperar los 7 días que no entrenaron, y descansan solamente un día en la semana. Y hay otro grupo de atletas que trabajan y hacen compatible el trabajo con su entrenamiento. Algunos buscan la manera de entrenar muy temprano en la mañana, o otros buscan entrenar muy tarde ya después de salir del trabajo. Claro, para que sea factible, pero en su caso en particular, ¿cómo se prepara? Yo siempre trato de hacerlo en las mañanas bueno, tengo la facultad de mandarme yo mismo, yo soy mi propio jefe en mi trabajo, yo trabajo particular, entonces hay momentos que digo voy a entrenar en la mañana temprano, hay momentos que digo voy a entrenar en la tarde, o a veces me da por entrenar a mediodía cuando, por ejemplo, busco climas que son un poco adversos, que no debería entrenarse con mucho calor. ¿Por qué? Porque preparándome para lo que es otras regiones, porque nosotros a veces vamos a competir a Arica, un calor, claro, clima distinto Iquique, también. claro, o al sur también. El sur a veces vamos en temporada de verano. Distintas condiciones igual afectan. Claro. A mí, por ejemplo, las partes heladas me complican. Yo he ido a Valdivia, a Chillán a competir, a Temuco, y me complico mucho con el frío, me trabo.
he estado punteando la carrera, los 21, y después de un 2x3 me congelo, me trabo y empieza a bajar. Claro, empiezo a bajar mucho el ritmo y la sufro harto. Me imagino, pero ahora igual, está ahí su mente, ¿cierto?, dividida en el tema de toda la organización para que esto se lleve a cabo de la mejor manera posible, y también en su preparación, porque también va a competir, así que le quiero desear éxito, lo felicito, ¿cierto?, por toda esta carrera deportiva que descubrió, de todo su potencial que tiene y que tiene que seguir fomentándolo. Así que muchas gracias por haber venido a comentarnos, ¿cierto?, a contarnos un poco más de usted, de su vida, de su historia también dedicada al atletismo. Así que recordarle a toda la gente la fecha, ¿cierto?, del campeonato nacional. Del 21 al 23 de noviembre, la entrada al estadio es totalmente gratuita, no hay ningún costo por medio, y están invitadas todas las familias a un panorama distinto. Sí. Tienen 3 días en la mañana ahí todo el día para el que no puede venir en la mañana puede venir en la tardecita, pero va a estar bien entretenido y va a estar bien bonito, y esperar que nos salga todo bien, para que las visitas se nos vayan súper contentas sí, de esta y experiencia. después poder lograr tener otra posibilidad, volver a repetir esta experiencia de traer hartos competidores y eventos deportivos distintos a lo que es el fútbol, como el atletismo. Sí, que existen también otras disciplinas importantes. Y así también considerar que aportamos a la restauración económica de la región, porque el atleta que viene a competir se autofinancia, y vamos a tener una semana saturada. Sí, vamos a estar viendo ahí muchos atletas por todas las calles, por todos los lugares. Así que muchas gracias por haber venido. Gracias igual por invitarme y dar a conocer un poquito más a la región, y eso es importante, de mostrar un poquito más que hay otras disciplinas que también son masivas, como el atletismo, y esperarlos tener todos Atacama aquí en el estadio apoyándolos también, obvio, para que así que toda la gente algo atractivo, bonito. Apoyar el campeonato. Gracias por invitarme. Muchas gracias a usted por venir, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a estar con el horóscopo, así que no se lo puede perder, no se vaya que ya regresamos.